Bueno, pues vamos a empezar con una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestra mente para que podamos pues encontrarnos con el rostro del Padre que se representa a través del icono. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu divino, Espíritu de bien, ven y desciende. Queremos a través de la imagen encontrarnos con el rostro invisible de Dios que se manifiesta visible en Cristo. Te suplicamos que a través de la iconografía podamos ver a Dios, tocar a Dios y sentirnos también vistos por ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con esta conferencia sobre la teología del icono. Para quien no esté familiarizado, esta es la iconografía bizantina. Yo también tengo aquí junto conmigo un icono pintado por un monje del Monte Athos. Ahora lo voy a acercar para ver algunos elementos. Y esta pintura es la pintura que se representa después del paleocristiano. Recuerden que la época paleocristiana es el momento en donde los cristianos, al inicio de las primeras comunidades cristianas, al inicio del cristianismo, en las paredes, en los frescos, colocan símbolos de la nueva vida presentada por Cristo, este nuevo mensaje presentado por Cristo. Eso se llama la época paleocristiana. Después de ella, más o menos en el siglo IV después de Cristo, el imperio bizantino considera la religión católica como religión oficial, cristiana, perdón, como religión oficial del imperio. Y entonces se inicia un nuevo arte, un arte que ya no necesitaba ser simbólico, sino que podía ser ya mucho más figurativo, ¿no? Que ya representara a Cristo, que ya narrara los sucesos, los misterios de la vida de Jesús y Jesús mismo, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tipo de pintura que se sitúa en la época del Imperio Bizantino y que se llama iconografía bizantina. La perspectiva desde la cual vamos a hablar desde la perspectiva teológica. Los iconos, ¿qué significan? ¿Por qué tienen un valor tan especial dentro del arte sacro? Entonces, lo primero que vamos a decir es que el icono es una ventana a la trascendencia. Es decir, a través del icono nosotros podemos acceder a ese mundo trascendente, a ese mundo que está más allá, a ese mundo invisible, que a veces nuestros ojos no lo pueden ver. Voy a utilizar la frase de un ortodoxo que dice, el fiel devoto tiene la necesidad de mirar a través de los iconos como a través de una ventana al mundo que está más allá del tiempo y del espacio, y de recibir de ellos la seguridad de que esta peregrinación terrena no es más que el inicio de otra vida mejor y más plena. Es decir, este ortodoxo utiliza la imagen de la ventana como una analogía sobre el icono. Y está diciendo, tú quieres acceder al mundo que está más allá del tiempo y del espacio, contempla el icono, contempla esta ventana. Esta ventana te va a llevar a ese mundo que tú quieres comprender, acceder y acercarte. Esta imagen de la ventana es muy significativa. ¿Por qué? Las ventanas, ¿qué es lo que hacen? Dejan pasar la luz del sol. Es decir, cuando uno dice, este cuarto está muy oscuro, abre la ventana, ¿qué luz pasa por la ventana? Pues la luz del sol. En cambio, si uno dice, este cuarto está muy oscuro, prende la luz y prendes un foco, pues esa no es la luz del sol, ¿no? Entonces, la imagen de ventana nos ayuda a comprender que la luz del sol, la luz de Dios, accede a nosotros a través de esta ventana que es el icono. Voy a tomar el icono para enseñarles. Los iconos se pueden pintar en tabla de madera,
en fresco o en mosaico, ¿no? Pero la tabla de madera es la que más nos ayuda a comprender esta idea de ventana de la trascendencia. Fíjense, este icono, a través de esta forma rectangular, separa la realidad profana, que es en la que estamos nosotras, de la realidad interna y sagrada. Es decir, el icono es una ventana que nos abre un mundo, al mundo de la divinidad, al mundo de lo sagrado, al mundo de lo invisible, y nos da este acceso al mundo de lo invisible y nos permite entrar en contacto con Cristo, con la Virgen, con los santos, con los misterios de la vida de Cristo que se representan en el icono. ¿Cómo podemos acceder a este mundo trascendente? Pues a través del sacrificio de Cristo. Cristo muere por nosotros y su sangre derramada es la gracia que renueva esta comunión con Dios, nos permite entrar en diálogo con el Padre. Por lo tanto, en los iconos, no sé si logran ver, llevan un marco rojo alrededor. Este marco rojo representa la sangre de Cristo, que es la puerta, el acceso a esta trascendencia. Voy a regresar el icono. Perdónenme, es que es tan valioso que ni modo que lo deje yo aquí. Entonces, esta es una primera idea. El icono es una ventana a la trascendencia. Lo segundo es que el icono es imagen de lo invisible. Fíjense, el Antiguo Testamento relata una normativa que era muy importante para los judíos, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía representar a la divinidad. Dios era el Dios invisible, el santo, el trascendente, que no podía ser representado con ninguna figura. ¿Por qué? Porque era como adorar a una criatura, ya sea un fenómeno de la naturaleza o algún animal o alguna representación. Y entonces en Deuteronomio 4, del 15 al 19, se nos presenta esta indicación por parte de Yahvé. El texto dice, tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego. Es decir, está diciendo, cuando en el Horeb Dios se manifestó, ustedes no vieron ninguna imagen. Entonces dice, no vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguno de los aves que vuelan por el cielo, figura de alguno de los reptiles que reptean por el suelo, figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Entonces, esta prohibición hace que los judíos nunca hayan representado a la divinidad con una imagen, con una figura masculino o femenino, con una figura de una bestia de la tierra, con una figura de una ave, de un reptil. De ninguna manera se podía representar a la divinidad. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué ahora sí podemos representar a la divinidad? En el Nuevo Testamento, Cristo en la plenitud de los tiempos es el rostro del Padre. Él es la imagen del invisible, es el rostro del invisible. Entonces, por la encarnación, que es el fundamento del icono, nosotros ahora sí podemos representar a la divinidad, porque representamos a Cristo. Les voy a leer un texto de San Juan Damasceno. San Juan Damasceno fue el gran defensor de los iconos. Si alguien ha estudiado historia de la iglesia, recuerden que hubo una guerra, la guerra iconoclasta, en donde, utilizando este texto bíblico que acabamos de leer, la gente concluía, pues es que no se puede representar a Cristo, que es Dios, porque hay una ley en el Antiguo Testamento que no se puede hacer imagen de Dios. Sin embargo, San Juan Damasceno fue el gran defensor de las imágenes y tiene esta frase que creo que nos puede ayudar mucho a comprender la teología del icono. El texto dice, cuando veas al que no tiene cuerpo hacerse hombre por tu causa, entonces harás representaciones de su aspecto humano.
Cuando el invisible, revestido de carne, se haga visible, representa entonces la semejanza de aquel que ha aparecido y expone a la vista de todos aquel que quiso hacerse visible. Entonces, fíjense esta belleza. El invisible, el Dios santo, el Dios trascendente, se revistió de carne, se hizo visible. Y entonces sí, hay que representarlo. Hay que exponer a la vista de todos a aquel que por amor a nosotros que se quiso hacer visible y se convierte en el rostro del Padre, al que podemos ver y al que en su momento alguien también lo pudo tocar, ¿no? Y entonces vemos cómo San Juan Damasceno pues fundamenta la necesidad de tener imágenes para representar al invisible que se hizo visible en Cristo. La base del icono se toma en cierto sentido de las máscaras funerarias de Egipto. En Egipto, recuerden que los cuerpos eran momificados y se colocaba sobre ellos se colocaban dentro de un sarcófago. Y en el sarcófago se colocaba una máscara funeraria y ellos consideraban que el cuerpo se corrompía, pero su presencia, la presencia de la persona, se repropone en esta máscara. Esa la idea del icono. La idea del icono es la imagen del prototipo que se repropone y se presenta visible, aunque él es invisible. Es decir, pues nosotros sabemos que Cristo, la Virgen, los santos están presentes en nuestra vida, pero nosotros no los podemos ver. El icono los hace visibles, nos hace capaces de decir, aquí está Cristo junto conmigo, aquí está la Virgen junto conmigo, y la veo, la puedo ver. Hace visible lo invisible. Por eso cuando nosotros confeccionamos el icono, cuando pintamos el icono, todos los materiales que utilizamos son materiales del mundo de la naturaleza viva. Por ejemplo, los pigmentos que utilizamos son de origen mineral, no son químicos. También la emulsión que utilizamos para mezclar los pigmentos con la emulsión, es decir, con la base para que pueda pintar ese pigmento que es polvo, la base de la emulsión es huevo con vino blanco o con vinagre de vino blanco y también son elementos de la naturaleza viva que se mezclan para poderlo pintar. O, por ejemplo, también la tabla siempre tiene que ser de madera, ¿no? Que la madera también es un material vivo. ¿Por qué se utilizan siempre materiales de la naturaleza? Porque el icono está vivo. ¿Quién es el icono? El icono es Cristo, que se hace presente ante nosotros. Esto lo vemos más claramente en lo que es el iconostasio. No sé si alguno de ustedes ha tenido la dicha de poder estar en una iglesia bizantina. La iglesia bizantina tiene una arquitectura muy específica y siempre coloca entre el altar y la asamblea lo que se llama el iconostasio. El iconostasio es esto que para nosotros parece una barrera que separa el lugar donde se está realizando el misterio de lo que nosotros llamamos la misa, la Eucaristía, y lo separa de la asamblea. Esto se consolidó en Rusia, considero que más o menos es en el siglo XV, pero no lo anoten porque no lo tengo, no me acuerdo exactamente, pero más o menos son por esas fechas, cuando, aunque no es el origen del iconostasio, pero se fue recogiendo la tradición y se estableció la manera en que se diseña el iconostasio. Entonces, fíjense, el iconostasio no es una barrera, sino que más bien es una visión del mundo que está más allá, del mundo invisible. Entonces, nosotros que estamos dentro de la asamblea, que estamos en la celebración litúrgica, pues sabemos que el cielo baja a la tierra y toda la iglesia se llena de la iglesia triunfante. Los ángeles cantan, los santos se hacen presentes, pero nosotros no los vemos. La iconografía los representa para que nosotros nos sepamos parte de un cuerpo místico que es la iglesia, y aquí los vemos a todos ellos representados. Entonces se colocan los testigos que anuncian lo que hay más allá de la carne. Todos ellos ya murieron, todos ellos ya triunfaron y todos ellos nos dicen,
vale la pena seguir este camino, ¿no? Vale la pena introducirse en esta liturgia celestial. Entonces, así espero que hayamos entendido cómo el icono es imagen del invisible. Ahora, ¿es imagen del invisible de qué manera? ¿Qué tipo de verdad se expresa el icono? Porque a veces nos puede pasar que nosotros vemos los iconos y podemos decir, ay, está medio raro, o sea, como que tiene una cabeza chiquitita, un cuello enorme, unos cuerpos gigantes, una como cierta desproporción, y nuestra conclusión puede llegar a ser esa gente antigua que no conocía las leyes de la proporción, ¿no? O las leyes de la profundidad o de la perspectiva, ¿no? Sin embargo, todo lo que se representa en el icono tiene una razón de ser teológica. Entonces, voy a leer una frase, es de Gianluca Busi, es un iconógrafo italiano, que dice esto. La iconografía es una pintura abstracta expresada de manera figurativa. Es un dibujo que no nace nunca de una observación de la realidad que se transpone en pintura. Más bien nace de una experiencia espiritual que comunica una visión interior y que después se traduce figurativamente. Es decir, lo que este iconógrafo nos está diciendo es que el icono no parte de la realidad natural, es decir, observa la realidad y dice, claro, el cielo es azul con nubecitas, lo pinta azul con nubes. Las montañas tienen esta forma y este color, la pinta de este color. Los árboles, no, el iconógrafo no hace eso. Más bien parte de una experiencia espiritual que quiere comunicar esta visión interior que tiene y la traduce figurativamente, es decir, a través de figuras, pero modifica los cánones naturales para poder representar un mundo espiritual. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el Pantocrátor, que es pues el icono por excelencia, es Cristo encarnado. Vemos cómo este icono de Silvana Bassetto es una italiana. Fíjense cómo tiene el cuello sumamente ancho, ¿no? Véanme a mí y cómo mi cuello está más pequeño que mi cabeza. Este cuello es como de este tamaño, ¿no? Entonces nosotros lo podemos ver desproporcionado y podemos decir, ay no, pobrecita de esta iconógrafa que le den un poco de clases de dibujo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se quiere representar? Se quiere representar que Cristo es hombre, pero es Dios. Y por lo tanto, Él no puede encajarse en unos estándares humanos. Él va más allá de la humanidad. Es Dios hecho hombre. Por lo tanto, si nosotros lo pintamos tal cual como es un hombre, nos estamos equivocando. Esa no es la verdad. La verdad es que Cristo es hombre y es también Dios. Entonces, la iconografía lo pinta de esta manera. O, por ejemplo, cuando se representa a Cristo crucificado, se le representa con una herida de que el costado le ha sido traspasado a través de una lanza, pero recuerden, a Cristo se le traspasa la lanza cuando él ya murió. Y ahora, ¿por qué el iconógrafo lo representa así con su cara, no sonriente, pero casi, pero está súper despierto, así como muerto, 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 no tanto, ¿no? ¿Por qué se representa de esta manera? Porque la verdad es que Cristo murió para resucitar. Es decir, San Juan Damasceno decía, lo veo muerto y lo veo muerto y lo veo glorioso. Lo veo crucificado y lo veo glorioso. Este es su momento de su glorificación. Por lo tanto, esto es lo que intenta la iconografía, intenta manifestar una realidad más allá de simplemente una verdad humana, sino que es una verdad teológica. Entonces, los iconos tienen que tener una necesaria lectura teológica. Es decir, alguien tiene que leer junto con nosotros el icono. Esto también pasa con las Sagradas Escrituras, ¿no? Para entender las Escrituras tenemos que tomarnos de la mano de un biblista que nos conduzca, que nos lleve, que nos ayude a tener esta lectura. Voy a leer una frase del Concilio Quintisexto. Les recomiendo mucho este libro, se llama La teología del icono de Uspensky, Leonid Uspensky. Si quieren luego se los pongo en el chat. Es un poco denso, pero es muy bueno, sobre la teología del icono, y es un ortodoxo
Recuerden que la Iglesia Ortodoxa siempre conservó este arte, no tienen otro arte sacro más que este. Por lo tanto, pues son los que han conservado la tradición y vale la pena acudir a sus textos para enriquecernos de la visión del icono. Entonces, les voy a leer esta frase sobre esta idea, ¿no? Que les digo, sobre cómo se tiene que representar la verdad, pero la verdad teológica, ¿no? Que es la verdad. Entonces, es un canon de cómo se debe representar a Cristo, dicen. También indica, aunque de forma indirecta, lo que debe ser la imagen. Ha de mostrar el rostro de Dios encarnado, Jesucristo, quien vivió en una época determinada. Pero si nos limitamos a representar a nuestro Señor como un hombre ordinario, como en un retrato profano, tal representación no evocaría más que su vida, su sufrimiento y su muerte. No se trata sin más de un hombre, es Dios hombre. Aunque es cierto que una simple imagen puede hacernos recordar su vida, no puede indicarnos su gloria. La imagen debe mostrar que el representado es el Cordero que quita los pecados del mundo, Cristo, Dios nuestro. La humildad del Verbo de Dios debe ser mostrada de tal modo que al mirarla contemplemos su gloria divina y la imagen humana del Verbo de Dios y percibamos, por su medio, el carácter salvífico de su muerte y la redención del mundo que de ella resulta. Entonces, fíjense, lo que está diciendo el concilio cuando marca cómo debe ser pintado o representado Jesucristo es de un golpe de vista, tú tienes que concluir, este no es un hombre normal. Este es hombre, pero también es Dios. Entonces, bueno, esto es lo que representa el icono. Es una imagen del mundo invisible, del mundo verdadero. Ahora, además de ser ventana de la trascendencia, imagen del invisible, el icono es la palabra de Dios. Por eso les decía que se dice que el icono se escribe, no se pinta, sino se escribe. De hecho, fíjense, la etimología de iconógrafo, que es aquel que pinta los iconos, es icono en griego, imagen, grafo, el que escribe la imagen, ¿no? Entonces, se puede decir que se escribe la palabra de Dios con líneas y con colores. Les voy a leer una frase, es una frase larga, aquí solamente tomé lo que para mí es más esencial, pero quisiera leerla toda. Es una frase en donde San Juan Damasceno compara lo que es la palabra de Dios, es decir, los libros sagrados, o sea, la Biblia, con el icono. Entonces, lo voy a leer completa, les digo, es un poquito larga, pero creo que vale la pena. El texto dice, los apóstoles vieron con sus ojos de la carne a Dios hecho hombre, Cristo. Vieron su pasión, sus milagros y escucharon sus palabras. Ahora bien, también nosotros, que caminamos tras las huellas de los apóstoles, deseamos ardientemente ver y escuchar. Los apóstoles veían a Cristo cara a cara, porque estaban corporalmente presentes. Pero nosotros, que no lo vemos directamente, ni escuchamos sus palabras, también escuchamos estas palabras a través de los libros, santificando de este modo nuestro oído y a través de él nuestra alma. Nos consideramos dichosos y veneramos los libros a través de los cuales escuchamos estas palabras santas y nos santificamos. Igualmente, a través de su imagen, contemplamos el aspecto físico de Cristo, sus milagros, su pasión. Esta contemplación santifica nuestra vida y a su través nuestra alma. Nos consideramos dichosos y veneramos esta imagen, elevándonos en todo lo posible a través de este aspecto físico a la contemplación de la gloria divina. Entonces, fíjense qué hermoso, está diciendo, nosotros desearíamos también ver a Cristo. Los apóstoles lo vieron, nosotros no. Y así como podemos escuchar a Cristo en su palabra, podemos ver a Cristo a través de su imagen. En su imagen contemplamos el aspecto físico de Cristo, contemplamos sus milagros, contemplamos su pasión. Y al verla, esta contemplación,
nosotros nos consideramos dichosos y veneramos esta imagen, que pasamos de este aspecto físico y nos lleva a la contemplación de la gloria divina. Un ortodoxo, el metropolita Alexeyev, llegará a decir que la iconografía es a los ojos lo que la palabra de Dios es a los oídos. Entonces, podemos decir que el icono tiene que tener una base bíblica. Hay tres tipos de iconos. Uno, bíblicos, que tienen una base tal cual en un texto bíblico. Otros pueden estar basados en la tradición, es decir, cómo se ha compartido de generación en generación los misterios de la vida de Cristo. Y lo último, pueden ser revelados, es decir, pueden manifestarse al iconógrafo una verdad divina que representa. Entonces, bueno, los iconos, siendo palabra de Dios, tienen que ser fieles a la tradición. A veces nosotros podríamos decir, qué falta de creatividad, todos pintan igual, ¿no? Porque de hecho el icono se copia y mientras mejor se copia, mientras más es parecido al prototipo, es mejor. Y alguien podría decir desde nuestra mentalidad actual, qué poca creatividad, ¿no? Sin embargo, para el iconógrafo lo importante es representar al prototipo, a Cristo como fue, a la Virgen como fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sigue la tradición. Y la tradición tanto de los iconos de Cristo como de los iconos de la Virgen se remonta a la tradición apostólica. En el caso del icono de Cristo, se remonta a una leyenda del rey Abgar, que estaba enfermo en época en la que Cristo estaba todavía vivo, en el momento de su predicación, en su vida pública. Y entonces este rey que tenía una enfermedad manda a un mensajero que le pida a Jesús que lo vaya a curar. Jesús no lo va a curar, pero se seca su rostro con un paño y se lo entrega al enviado del rey. Este enviado le lleva el paño y cuando lo abre el rey tiene el rostro de Cristo y este paño lo cura. Esa es la tradición del icono del mandilión, así se llama. Este icono lo van a ver representado muchas veces. Entonces, este icono es la imagen del Cristo real, ¿no? Por lo tanto, se conservan esos mismos rasgos. Siempre se han conservado los mismos rasgos de Jesús. La tez de la piel, el pelo, la barba partida, la nariz recta, el bigote, o sea, son rasgos específicos que aunque cambian un poco, pero no radicalmente. Es decir, si nosotros vemos, porque decimos, ay, Jesús ha de haber tenido los ojos más hermosos del planeta, entonces se los pongo azules, pues así seguramente que no fue Cristo, o sea, Jesús era de origen árabe, palestino, con una tez más bien oscura, no negra, pero más bien oscura, con los ojos seguramente cafés, ¿no? Entonces, se conserva la tradición y la tradición se comparte de generación en generación. Entonces, nosotros como iconógrafos buscamos en la medida de lo posible que se parezca más al prototipo, porque si no se parece al prototipo, entonces no está presente este tipo en el icono. Por ejemplo, uno de los iconos más antiguos es el icono del Pantocrátor del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, que fueron de los iconos más antiguos que se conservaron, porque recuerden que en la guerra iconoclasta destruyeron pues la mayoría de los iconos más antiguos. Y en este icono, fíjense, los rasgos del rostro de Cristo se han puesto en comparación con la sábana santa y coinciden los rasgos, ¿no? Entonces, pues vemos a este Cristo que a lo largo de la tradición se conservan estos rasgos y se siguen representando de esta manera. Y sucede lo mismo con los iconos de la Virgen. No sé si han escuchado que los iconos de la Virgen se atribuyen a San Lucas. De hecho, San Lucas es el patrono de los iconógrafos. Así es que el día de San Lucas, ahí se echan una oración por mí, por favor. Entonces, San Lucas, se cuenta la tradición que pinta el icono de la Virgen. ¿Esto qué es lo que quiere decir la tradición con esto? Que los iconos están revestidos de carácter apostólica y de autoridad apostólica, es decir, se remiten a los apóstoles, a los testigos que vieron a la Virgen, que vieron a Jesús. Y entonces es el modo en que siempre se representa a la Virgen.
Estos tres iconos son la Virgen del Signo, la Virgen de la Ternura, que es y la Virgen del Camino, que señala así, señala a Jesús, lo tiene sentado, lo señala así, como Él es el camino, ¿no? Entonces, pues esto es importantísimo porque tenemos que seguir la tradición. Ahora, ¿cuál es el fundamento del icono? Ya lo mencionamos, es la encarnación. ¿Por qué podemos hacer la representación de Dios? Porque Dios mismo se hizo carne. De hecho, hay un paso muy importante que es de los más difíciles en la pintura de la iconografía, que se llama el proplasma de la encarnación. Es el momento en donde pintamos el rostro, que partimos de lo oscuro y después vamos poniendo capas de luz para que vaya saliendo el rostro, para que se vaya manifestando el rostro de Jesús. Este proplasma de la encarnación es como si se estuviera realizando una nueva encarnación. Es Jesús que se vuelve a ser presente ante nosotros a través de la imagen. ¿Qué sucede con los santos? ¿Por qué representamos a María? ¿Por qué representamos a los santos? Representamos a María y a los santos porque es la encarnación de Dios en el corazón del hombre. Recuerden que este es un principio claro y clave para la Iglesia ortodoxa, para la tradición ortodoxa. Cristo vino al mundo no solo para morir por nosotros y liberarnos de la esclavitud del pecado, sino para divinizarnos, para hacernos como Él, para transformar nuestro corazón, para hacer nuestro corazón como el corazón del Hijo de Dios, como el corazón de Jesús. Y entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quién es la Virgen? Son aquellos que dejaron que la gracia del Espíritu Santo los transformara en el interior, los fuera purificando hasta hacerlos imagen del Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando vemos a María, cuando vemos a los santos, ellos son anticipos de la humanidad futura. Así vamos a hacer todos nosotros, ¿no? El Señor nos va a conducir hacia este camino. Por lo tanto, el icono es la imagen del siglo futuro y nos permite dar un salto del tiempo y decir, así vamos a llegar todos nosotros. Les voy a leer una frase. Este libro también es muy pequeñito, pero es completo. Se llama El icono imagen de lo invisible, de Sor María Donadeo. Entonces, les voy a leer una frase. Dice, las imágenes sagradas no son únicamente la decoración apropiada de los centros de culto, y ni siquiera se las considera como un medio de catequesis ocular. Para el ortodoxo son una manifestación del fin de la creación, que es llegar a ser templos del Espíritu Santo, y expresan la realidad del proceso de transfiguración del cosmos que se inició el día de Pentecostés, y poco a poco va llenando todos los aspectos de la vida de este mundo. En casa, de viaje, en los momentos de peligro y en los momentos de regocijo, el ortodoxo tiene necesidad de los iconos, tiene necesidad de mirar a través de ellos, como a través de una ventana, al mundo que está más allá del tiempo y del espacio, y de recibir de ellos la seguridad de que esta peregrinación terrena no es más que el inicio de otra vida mejor y más plena. Qué hermoso, ¿no? De hecho, cuando estuve en Rumania haciendo un curso de iconografía con unos iconógrafos romanos, nos llamaba muchísimo la atención que nos subíamos al coche del taxi y en lugar de una estampita de la Virgen de Guadalupe, iconos, o sea, estampitas de iconos por todos lados, ¿no? Entonces, pues justo es lo que dice, ¿no? En casa, de viaje, en los momentos de peligro, en los momentos de regocijo, el ortodoxo tiene necesidad de los iconos, ¿no? Tiene necesidad de acordarse cuál es su destino, hacia dónde camina. Entonces, bueno, estos iconos, ¿cómo representan esta realidad de ser como transfigurados, cambiados? A través de la luz. La luz increada va a ser muy importante en la iconografía. Así como una comparación en la arquitectura gótica, recuerden que tenemos los vitrales y los vitrales se representan los misterios de la vida de Cristo y la luz creada que está afuera tiene que pasar por los vitrales, por los misterios de Cristo, para entrar al lugar sagrado transfigurado.
Es una luz transfigurada y es una luz que mezcla colores azules, rojos para hacer un púrpura que se consideraba la luz del más allá, ¿no? Pues así también el icono tiene una obsesión, lo diría así, por mostrar la luz increada. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta en los rostros, en el oro, en los vestidos. Entonces, por ejemplo, si se fijan, el rostro o cualquier lugar en donde se coloca luz en el icono, no se hace a través de la observación. O sea, si nosotros dijéramos, bueno, yo estoy observando a esta persona que está hablando, ¿de dónde le viene la luz para que yo pueda pintarla? Pues el foco está arriba a mi izquierda, por lo tanto, la luz llega por este lado y este lado se llena de luz y en consecuencia este lado está oscuro, tiene sombra. Entonces, si yo quisiera representar, pinto esto de luz, esto de sombra y eso le da las profundidades. En el caso del icono no es así. ¿De dónde viene la luz del icono? La luz viene de dentro. Son seres de luz que emanan luz. En el caso de Cristo, se parte del oscuro y se van poniendo capas de luz porque de la oscuridad brota la luz que es Cristo. Y entonces vamos a ver cómo las luces, fíjense, es desde la oscuridad y están diseñadas, están colocadas en un lugar muy específico, como si fuera una calavera que dentro tiene una vela y se refleja la luz, ¿no? Entonces, fíjense, en el manto tenemos luces que nos conducen al rostro, en el cuello tenemos luces que nos conducen al rostro y el rostro tiene luces diseñadas para conducirnos a la mirada. Los iconos son hieráticos, se encuentran así, poco expresivos, esperando que alguien les venga a hablar. Están a la escucha de aquel que se acerca a hablar con ellos, a dialogar con ellos, a encontrarse con ellos. Por eso su boca también es pequeñita, no es proporcional, es pequeñita, porque también están a la escucha de lo que la persona se acerca a decir, ¿no? Entonces encontramos la luz, que es que estoy viendo si tenemos tiempo o no. Yo acabo a las 6, ¿verdad? Como que de repente me dio una confusión. O sea, 6 de la tarde. perfecto. Como que de repente dije, no sé si hoy también es la teología de la luz y yo me voy a comer el tiempo de los demás. Entonces, les voy a leer un texto también sobre la luz. El texto dice, la luz de los iconos simboliza la gloria divina, increada, velada por su misma sobreabundancia, que está indicando su origen más allá de todo ser. Precisamente por esto, la luz en un icono no viene de ningún foco propio del mundo que produzca sombra, expresión de la opacidad y doblez del hombre. Dios, todo en todos, en todo, es nuestra luz, y esta luz no produce sombra, ya que viene de todos los lados a la vez y lo penetra todo. Es el núcleo mismo del icono, al que los iconógrafos llaman luz. Más en concreto, los colores aplicados en capas muy finas, desde los tonos más oscuros a los más claros, da al icono una especie de transparencia, al traspasar los tonos más oscuros de las primeras capas a través de la luminosidad de las capas superiores. Por eso, la espiritualidad estética del icono es como una melodía solar que llena todo el mundo. Fíjense qué belleza. En la vida solo hay que ser iconógrafos, no hay nada, no hay nada más que hacer. ¿Qué más estamos haciendo más que ser iconógrafos? Entonces, bueno, como ven, pues es toda esta teología de la luz increada que se representa a través de un diseño muy específico de las luces del rostro, en general, del rostro, de la ropa, etc. Ahora, otra cosa que se utiliza es el oro. El oro, como saben, representa la divinidad, es la luz ultraceleste de Dios. ¿Por qué el oro? Pues porque es el metal que mejor refleja la luz del sol. Entonces, en este caso, los santos no son luminosos por sí mismos, sino porque reflejan la luz de Dios, ¿no? Entonces, el oro se coloca en varias partes. En primer lugar, se coloca en todo el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo representa el cielo. Y el cielo no es una bóveda que tiene aire y que es azul con nubecitas, sino que el cielo es Dios. El cielo es la divinidad, es otra dimensión. Por lo tanto, el cielo se representa con el oro.
Además se representa el nimbo. El nimbo es la aureola que se coloca un círculo alrededor de los rostros, ya sea de Cristo, de la Virgen, de los santos. Y esta aureola representa la luz de la divinidad que se refleja, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos la luz de Dios que se refleja. En concreto, el nimbo de Cristo suele tener una cruz con el verbo en participio el que es, yo soy el que soy, Jon, porque recuerda esto, el Yahvé, yo soy el que soy del Antiguo Testamento y la manera en que en el Evangelio de Juan, Jesucristo indica que Él es, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy. Entonces se coloca su humanidad a través de la cruz y su divinidad a través del círculo que representa la divinidad y el oro que representa la gloria. Y además tenemos otro tipo de oro que se llama el oro de Asís, que se coloca sobre las vestiduras que representa lo mismo, ¿no? Representa el reflejo de la gracia celeste. Y después tenemos las vestiduras. En las vestiduras también tenemos luces. Cuando uno empieza a pintar iconos, dice, ay Diosito, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo voy a pintar? No entiendo las luces, no es fácil entender las luces. Las luces tienen formas geométricas. Fíjense, aquí hay como un pequeño triángulo, aquí hay un rectángulo, aquí hay una línea, aquí hay otro rectángulo, aquí hay otro rectángulo. Son formas geométricas porque las formas geométricas es la forma más perfecta. ¿Y dónde se coloca la luz? La luz se coloca en las zonas en donde el cuerpo entra en contacto más directamente con la piel. Por ejemplo, si yo estuviera pintando un icono de una persona que tiene el brazo así, este sería el foco de luz, porque es donde entra más en contacto con la piel. En este caso, por ejemplo, tenemos la pierna de una persona y ¿dónde hay más luz? En su rodilla, porque aquí es donde la piel entra más en contacto con las vestiduras. ¿Por qué es esto? Porque es lo que les decía, son seres de luz que al entrar en contacto con su piel, que está llena de la luz de Dios, se refleja esa luz, ¿no? Entonces es así como se construyen las luces de los vestidos. Entonces, bueno, también expresa la idea de la ascesis de los santos, que los santos han ido desarrollando junto a su cuerpo nuevos tejidos de órganos luminosos, ¿no? Como este trabajo espiritual de ascesis para pasar como de este mundo material al mundo más bien divino. Y como veíamos en el texto que acabo de leer, se pinta a través de una técnica de transparencias. La técnica es el temple, que es pigmento, con la emulsión, que es yema de huevo, con vino o con vinagre. Y entonces realmente es como si estuviéramos barnizando. O sea, son pequeñas capas de color y son capas, 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 capas de transparencias en donde se va, como en cierto sentido, hasta los colores se van espiritualizando, se vuelven más transparentes, más puros, más penetrantes por la luz, abandonan en cierto sentido la gravedad terrena y se acercan más bien como a estas piedras preciosas, ¿no? Y entonces, pues vamos representando de esa manera la luz. Entonces, bueno, después tenemos al iconógrafo, ¿no? Que como dijimos es aquel que escribe el icono y el iconógrafo también está llamado a transfigurarse interiormente. Aquí les comparto una experiencia. Cuando yo pinté mi primer icono, gracias a un maestro que le agradezco mucho todo lo que recibí de él, fue muy generoso conmigo. Y yo tenía la noción de que los iconógrafos pintaban los iconos haciendo oración. Y yo pensaba, pues, ¿dónde está Dios te salve María, Dios te salve María? Yo no sé, no sabía a qué se refería, ¿no? Pero cuando hice el primer icono me di cuenta de a qué se refería con la experiencia que hace el iconógrafo. Cuando nosotros escribimos, pintamos un icono, pues estamos todo el tiempo en contacto cercano con el rostro de Cristo, con sus ojos que los vamos trazando una y otra vez, con capas, capas, capas de luz en donde progresivamente de la oscuridad va saliendo el rostro de Cristo. Y entonces uno está constantemente en contacto con ese rostro. Y ese rostro le concede una experiencia de intimidad. Y ese rostro también provoca todo un trabajo interior.
Hay momentos en donde no te sale el ojo, en donde te da una fuertísima frustración porque no logras las transparencias y entonces tienes que hacer un constante trabajo de decir, no soy yo, es el Espíritu Santo el que actúa en mí, yo solamente soy un instrumento. Y tienes que hacer constantemente oración. Sé tú, Señor, el que guíe mis manos, el que conduzca mis ojos, el que me haga poderte representar de la manera más bella. Y entonces el iconógrafo va muriendo a sí mismo. Por eso también se pinta de oscuros a claros. Es la, este, el iconógrafo va limpiando su alma, limpiando su interior a través de la pintura. Entonces el iconógrafo tiene que ir muriendo a sí mismo para entonces dejar que sea el Espíritu Santo quien vaya representando la imagen de la divinidad. Y entonces el iconógrafo, el maestro, nos dijo, cuando a algunos iconógrafos se les aleja su obra y la ven, empiezan a llorar. Yo dije, ay, no, qué monos, pero pues yo creo que yo no llegaré a esos grados, o sea, apenas de a ver cómo me queda el icono, ¿no? Sin embargo, como uno está todo el tiempo así en contacto con el rostro, en el momento en que te separan el rostro y ves que emergió el rostro de Cristo, te dan ganas de llorar porque dices, ese Cristo que se me ha manifestado, que me ha regalado una experiencia de intimidad, ahora de lejos veo cómo se me manifiesta. Y al haberse manifestado a uno, está llamado a manifestarse a todos los demás. Por eso los iconos no se colocan en una sala, sino que se colocan en un lugar de oración, ¿no? Entonces, el icono, pues el iconógrafo pinta el icono con asistencia del Espíritu Santo. Esta es la oración. Hay muchas oraciones, pero esta oración es recogida por Dionisio da Furnia, que él es un monje que recoge el canon iconográfico más o menos siglo XIII, siglo XIV más o menos. Tampoco lo anoten porque no me acuerdo exactamente, pero bueno, busquen Dionisio da Furnia y ahí les va a salir exactamente la fecha. Y entonces él recoge una oración que dice, tú, dueño divino de cuanto existe, ilumina el alma, el corazón y el espíritu de tu servidor. Lleva sus manos para que pueda representar digna y perfectamente tu imagen, la de tu Santa Madre y la de todos los santos, para gloria, alegría y embellecimiento de tu Santa Iglesia. Entonces iniciamos nosotros con una oración para pedirle a Dios la gracia de poder pintar el icono. Por eso el autor del icono es el Espíritu Santo. Los iconos nunca se firman, ¿no? El autor realmente es Dios. Y el iconógrafo en el fondo es un testigo, ¿no? Vamos a leer un texto que para mí es hermosísimo, es el testigo de los testigos, ¿no? No da testimonio de su propio arte, es decir, no es él el origen de esta belleza y dice, ay, qué bien me quedó mi obra, sino que es testigo de la belleza, de otra belleza, que es la belleza de Dios. Entonces les voy a leer un texto. Aquí solamente puse una parte, pero quiero leerlo completo porque vale mucho la pena. Utilizo una imagen hermosa. Entonces, Pavle Florensky dice esto. No sois vosotros los que habéis creado estas imágenes. No sois vosotros los que habéis revelado ante nuestros ojos jubilosos estas ideas vivas. Estas ideas e imágenes se han revelado por sí mismas a nuestra contemplación. Vosotros solo habéis retirado los obstáculos que nos impedían ver su luz. Vosotros nos habéis ayudado a retirar las escamas que cubrían los ojos del Espíritu. Y ahora nosotros, gracias a vuestra ayuda, podemos ver no ya vuestra maestría, sino el ser pleno y real de los mismos semblantes. He aquí que estoy delante de un icono y digo en mi interior, es ella, no su representación, sino ella misma, a quien contemplo mediante y con la ayuda del arte del icono. El pintor me la ha mostrado, sí, pero no la ha creado. Él ha corrido la cortina y aquella está detrás. Es una realidad objetiva, no solo para mí, sino también para el pintor. Este la ha encontrado, a él se le ha manifestado, pero no ha sido él quien la ha creado, ni siquiera en el ímpetu de la más elevada inspiración. Entonces, miren qué belleza, dice el iconógrafo, es aquel que ha corrido la cortina y aquella, en este caso habla de la Virgen, pero puede ser Cristo, algún santo, estaba detrás, era una realidad objetiva.
Entonces vemos cómo el iconógrafo, pues no es él el que ha creado la imagen, no es él el que tiene un arte y una maestría, sino que es testigo de los testigos de la divinidad. Y por lo tanto, pintar un icono, escribir un icono, es un acto de devoción, es una oración. Fíjense, esto lo saqué de una religiosa que vivía, ya falleció en Tierra Santa y tiene un libro chiquitito que de hecho un maestro de la Universidad Pontificia cuando fuimos al viaje, yo estudié teología bíblica, me dijo, ay, compré este libro, yo este librito tan chiquito, pero yo le había dicho, yo quiero literatura de iconografía. Y dice, pues mira este librito, y este tan chiquito, bueno, es un tesoro, no saben qué valioso. Entonces ella dice eso, esto, que la oración es, el icono es entrar en comunión con la palabra, es entrar en comunión con la palabra de Dios. Hablamos no solo con las palabras, sino que con una mirada, con una sonrisa, con un gesto, con una actitud. Hablamos con nuestra existencia. Entonces el icono no nos habla como la palabra de Dios, con palabras que escuchamos, sino que nos habla con una mirada, nos habla con una sonrisa, nos habla con un gesto, el gesto de la bendición, ¿no? Dios nos está bendiciendo. Con una actitud, vemos en la encarnación, María tiene su rostro abajo, eso nos habla de la humildad de María. Y el icono también habla en el silencio, por eso el icono se contempla, ¿no? Aunque no nos diga nada, estamos ante la presencia de Dios, lo contemplamos y así nos habla. Y luego también hay que considerar que el icono se puede venerar, digamos, o sea, se veneran los iconos. De hecho, cuando uno hace la experiencia, ojalá la puedan hacer algún día, de ir a una iglesia ortodoxa, es una experiencia hermosísima. O sea, realmente uno está fuera, en una realidad profana, ¿no? En una realidad como humana, y cuando entra a la iglesia, realmente entra a otra dimensión. Es impresionante. Los iconos son normalmente de tamaño natural, los que están en los frescos de las paredes. El fondo suele ser azul o un color que lleva como este sentido celestial. Las tienen unas cúpulas donde está el Pantocrátor o la Virgen del Signo, que uno ve para arriba y se eleva de esta experiencia. Y realmente al entrar, uno dice, estoy en la liturgia celestial. Ya solo de entrar me provoca esta sensación. Ojalá logremos que nuestro arte contemporáneo, nuestro arte sacro contemporáneo tenga un poquito de esa experiencia que provoca entrar en una iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, bueno, y pues los ortodoxos veneran los iconos, o sea, se presentan frente a los iconos y los besan, o sea, ahí el sacristán se dedica a limpiar cristales de iconos, porque besan los iconos, veneran los iconos, hablan con los iconos, ¿no? Es para ellos pues la presencia de Cristo. Y obviamente pues San Juan Damasceno dentro de esta defensa de las imágenes pues también se le pregunta por la veneración, ¿por qué venerar un pedazo de materia? Entonces fíjense qué hermoso, él dice, yo no venero la materia, sino al creador de la materia, que se hizo materia por mí y se dignó habitar en la materia y realizar mi salvación a través de la materia. Entonces, bueno, y luego otra cosa que también es importante es la canonicidad, ¿no? Pues para poder, para que este sentido teológico del icono se cumpla, pues se tienen que seguir ciertos cánones, o sea, uno no puede inventarse las cosas y pretender que sea un icono, es arte sacro y está muy bien, pero no es un icono, ¿no? Y entonces, para que sea un icono, pues el icono es reconocido por la iglesia como icono cuando este icono esté en conformidad con el arquetipo espiritual que ha de ser representado. Es decir, en este caso tenemos que decir si el rostro de María y si el rostro de Cristo son realmente sus rostros para que nosotros podamos venerarlos, ¿no? Y entonces eso se hace a través de las inscripciones. Como saben, los iconos tienen inscripciones, Mater Theon, es decir, la Madre de Dios, Jesucristos, el que es, Jojon. Y entonces las inscripciones nos dicen
este rostro es el rostro de la Madre de Dios. Este rostro es el rostro de Jesucristo. Y entonces estas inscripciones pues nos recuerdan esta canonicidad. Entonces, bueno,